Estimados estudiantes, les habla Yorcely Jiménez, su tutora virtual. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema de gran importancia para la criminología, como lo es la victimología. Y es que el estudio de la dinámica del delito quedaría incompleto si no incluimos a la víctima dentro de nuestro objeto de estudio. Entonces, la ciencia criminológica estudia la trilogía del delito, el delincuente y su víctima dentro de nuestro objeto de estudio principal, no dejando de lado, por supuesto, el control social y la conducta desviada. Es importante, antes de elaborar una definición de lo que es victimología, estudiar la etimología del término. El término victimología proviene del prefijo latín víctima, que hace referencia a toda aquella persona que sufre un daño sobre su personalidad, sobre su humanidad. Y logos, que hace referencia a tratado o estudio. Entonces, victimología sería el estudio de la víctima desde el punto de vista etimológico. Ahora bien, para elaborar una definición completa, integral de lo que es victimología, es importante tener en consideración una serie de elementos. Primero, decimos que es una ciencia social humana. Es una ciencia ya que a través del método científico logra recolectar todos los elementos o todos los datos acerca de su objeto de estudio. Esta ciencia es objetiva, mantiene su objetividad durante la recolección de los datos, durante la recolección de toda la información referente a su objeto de estudio. Es una ciencia sistemática, ya que a través de pasos, procedimientos, logra recolectar esa información y explicarla. Y explicarla planteando una serie de teorías que contribuyen a alcanzar su objeto de estudio. Y luego esa explicación del objeto de estudio es sometida a la crítica de diferentes científicos. Es por ello que se considera una ciencia. Por su parte, es una ciencia empírica. ¿Qué queremos decir con empírica? Hacemos referencia a que para nosotros hacer victimología debemos trasladarnos al lugar donde vamos a observar de forma directa la información, donde vamos a recolectar la información acerca del objeto de estudio. Esto es, queremos decir con esto que no es posible hacer victimología desde el lugar de donde nosotros nos encontremos, sino que es necesario observar de cerca nuestro objeto de estudio. Tenemos que acercarnos, por ejemplo, a las instituciones donde se administra justicia, que sería el lugar donde la víctima estaría pasando en su proceso de victimización, pasando por primera vez por una institución donde se administra justicia. También vale la pena hacer uso de las estadísticas para conocer datos importantes acerca de nuestro objeto de estudio, que es la víctima. Tenemos que también acercarnos a instituciones donde se trata a la víctima para ver realmente cómo es ese proceso. Es decir, tenemos que acercarnos a la realidad de nuestro objeto de estudio para poder hacer victimología. Es por ello que decimos que es una ciencia empírica. Y por último, es una ciencia interdisciplinaria. Esto quiere decir que la victimología también consulta el aporte de otras disciplinas científicas para alcanzar de manera más efectiva su objeto de estudio. Esas ciencias son, por ejemplo, la sociología, la psicología, la psiquiatría, como dije anteriormente, las estadísticas, la política criminal, la criminalística, el derecho penal, entre otras. ¿Ok? Vale aclarar que la victimología, si bien es cierto, nace a la sombra de la criminología, tal cual la criminología nace a la sombra del derecho penal. ¿Por qué se dice esto? Bueno, cuando nace el derecho penal, se estudia básicamente elementos que le competen a su objeto de estudio. Se estudia el delito y se deja de lado un aspecto de suma relevancia como es el delincuente. Es por ello que surge la criminología, para incluir todos esos elementos al objeto de estudio.
La criminología posteriormente, a partir de la escuela positivista, se busca resarcir el daño, reparar el daño a la víctima y se incluye en nuestro objeto de estudio a la víctima. Entonces allí la criminología le da cierto protagonismo a la víctima, pero surge la necesidad de ya no ver a la víctima solamente desde la interacción que ésta realiza dentro del hecho delictivo, sino en cuanto a el activismo de la víctima, es decir, la protección y el apoyo que se le pueda brindar dentro de las instituciones donde se administra justicia a la persona que se ha convertido en víctima. Y de allí nace la victimología. Entonces, la victimología es una ciencia que va a tomar aspectos de otras ciencias para retroalimentarse sin dejar de ser independiente, ya que se ha considerado actualmente la victimología moderna como una ciencia independiente, una ciencia que la victimología estudia a la víctima, pero ¿qué tipo de víctimas estudia? Bueno, la victimología tiene dos fases. Una fase desde la escuela positivista que busca estudiar la interacción, la relación de la víctima en el hecho delictivo, es decir, se consideraba a la víctima como cocausante del hecho delictivo, como coautora del hecho. Entonces la víctima tenía allí cierta responsabilidad en el hecho delictivo. Claro está que estos aportes sirvieron para sentar las bases de la ciencia, ya que victimología estudia no solamente los factores exógenos del hecho delictivo desde el punto de vista de la víctima, sino también esos factores endógenos que pueden estar influenciando a la víctima para convertirse en tal. También es importante aclarar que la victimología moderna va mucho más allá de estudiar las víctimas de un hecho delictivo. Estudia todo tipo de víctimas para plantear políticas de atención y apoyo a las personas que se han convertido en víctima, bien sea de un desastre natural o bien sea de un hecho fortuito, de un caso en donde no exista la responsabilidad de otra persona. Sin embargo, desde el punto de vista criminológico, nosotros nos abocamos a estudiar la víctima desde un punto de vista estricto, es decir, la víctima como persona afectada en su integridad, su humanidad o sus bienes por parte de otra persona, es decir, aquella persona que sufre un daño por parte o por responsabilidad de otra persona, las víctimas de tener en delitos. Consideración que siempre la víctima ha sido considerada el débil jurídico, el débil de la relación y digno de merecer lástima, compasión o consideración si se quiere. No obstante, se considera que la víctima también puede participar de algunos modos en la comisión del hecho delictivo, de manera directa o indirecta, de forma consciente o inconsciente. Tenemos que el primer modo sería provocando al sujeto activo o precipitando una reacción hostil en este. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a verlo desde el punto de vista de la ejemplificación. Por ejemplo, en una pelea, cuando dos personas están muy alteradas, una de ellas prueba o reta al otro y le dice que no es capaz de disparar un arma sobre la otra. Entonces allí sería incitándolo a que esa persona cometa un hecho delictivo sobre la humanidad de la otra. El otro de los modos sería por invitación directa o incitación. Esto se puede ver desde el punto de vista de la ejemplificación en una relación de pareja. Están en un momento de contacto físico y la otra persona, luego de haber incitado al otro, se retira o se busca retirar de esa relación y el otro ya no puede controlar sus impulsos y busca o comete un delito sobre la otra persona, bien sea generándole maltrato físico o realizando sobre sí una violación. La otra sería omitiendo los medios preventivos o las medidas preventivas. Un caso específico es cuando nosotros dejamos
un vehículo en un lugar donde sabemos que es un lugar peligroso, es un punto caliente y lo dejamos abierto, o cuando omitimos las medidas de seguridad en nuestra propia vivienda, dejamos una ventana que dé a la calle abierta o la puerta de la vivienda la dejamos abierta, entonces estamos omitiendo las medidas de seguridad. De cierta manera allí estamos participando en la comisión de un hecho delictivo sobre nuestra propia vivienda, sobre nuestra propiedad. Y la otra sería por incitación como consecuencia de una patología emocional. Esto se da mucho en las personas que tienen ciertas patologías emocionales, por ejemplo el sadomasoquismo, una persona que sea masoquista y su pareja, o le gusta que su pareja le realice hechos violentos, le realice actos violentos, mejor dicho, actos violentos sobre su persona. Allí esta está propiciando, debido a su patología emocional, está propiciando que sobre sí misma se cometa un hecho delictivo. Esta puede ser alguna de las participaciones que pueda tener la víctima de forma directa o indirecta, como dije anteriormente, consciente o inconsciente, en los modos en los que nosotros mismos podemos participar en los hechos delictivos que sobre nosotros mismos se van a realizar, convirtiéndonos nosotros en víctimas, por supuesto, pero también nosotros participando en ese hecho delictivo de una manera indirecta. Es el término victimización, o a qué hace referencia el término victimización. El término victimización hace referencia a el comportamiento activo o pasivo que busca reforzar las circunstancias que generan el nacimiento o la reproducción de la víctima. Para hacerlo más sencillo, hacemos referencia entonces a victimización como un proceso que vive la víctima desde el momento en el que se convierte en víctima, o mejor dicho, desde el momento en el que es objeto de algún hecho que va a reproducir en ella un daño, hasta el momento en el que la sociedad la estigmatiza. Este proceso tiene 3 etapas que se consideran la victimización primaria, victimización secundaria y victimización terciaria. Principalmente la victimización primaria es el momento en el que la persona es convertida en víctima. Allí esa persona vive o empieza a vivir las etapas de la victimización. Es el impacto que genera en la víctima el hecho delictivo. Es ese contacto directo entre la víctima y su victimario. Por supuesto, esto genera un impacto físico, un impacto psicológico, un impacto emocional. Estas son las circunstancias que van a determinar cómo va a ser ese proceso en el que la víctima va a tratar de evolucionar, o por el medio del cual la víctima va a tratar de evolucionar. Sin embargo, esto produce gran impacto en la misma y también en las personas que son cercanas a esa persona, que también son consideradas víctimas indirectas. ¿Ok? El proceso de victimización no termina allí, continúa en una victimización secundaria, que sería cuando la víctima decide colocar la denuncia y llegar hasta el sistema de administración de justicia. Incluso si ella no decide colocar la denuncia, pero es un delito público y se considera que debe ser reportado a las autoridades o al sistema de administración de justicia. Este proceso generalmente es difícil, porque allí la víctima, al momento de plantear o de colocar su denuncia, va a revivir todos los hechos, tiene que revivirlos para poder hacer del conocimiento de las autoridades públicas de ese hecho delictivo, va a revivir todas las circunstancias que vivió en el momento en el que fue victimizado inicialmente. También esto tiene gran repercusión porque en algunas oportunidades en las instituciones donde se da atención a la víctima, incluso se les hace esperar, se les hace hacer colas,
se les coloca, por ejemplo, en listas de espera para ser atendida y esto le produce o le genera cierta incomodidad a la víctima. También el reproducir el hecho ante diferentes personas, cuando hay, por ejemplo, mucha burocracia y se dirige a un lugar, cuenta la historia, relata la historia, luego se remite a otra instancia, vuelve a relatar la historia. Esto genera en la víctima ciertas incomodidades y de cierta manera ciertos perjuicios. Y la victimización terciaria sería entonces ya ese impacto que genera en la víctima la estigmatización social, porque de cierta manera cuando una persona ha sido víctima de un delito, por ejemplo, como es la violación, esa persona va a sentir un cierto rechazo por parte de la sociedad. Allí se daría esa tercera etapa de la victimización. Y otro de los aspectos que vale la pena tener en consideración en este proceso de victimización es cuando la víctima sabe que su victimario está detenido, pero tiene conocimiento de que en determinado momento al cumplir la pena va a salir en libertad. Cuando este lapso, este tiempo es completado y la víctima sabe que el victimario ya está en libertad, esto le genera cierto temor, cierta imposibilidad de que esa persona se reinserte normalmente a la sociedad. Esto formaría parte del proceso de victimización, de la victimización terciaria específicamente. Uno de los aspectos que es importante tener en consideración en victimología es el estudio de los factores victimógenos. ¿Qué son factores victimógenos? Son todos aquellos factores, aquellos elementos que hacen a una persona proclive a convertirse en víctima. Son todos aquellos elementos, tanto internos como externos al individuo, que lo hacen foco de convertirse en un hecho delictivo. Estos factores no necesariamente van a convertir a todas las personas que reúnan ciertas condiciones en víctimas. Sin embargo, lo hacen más tendientes a convertirse en el hecho delictivo. Cuando hablamos de factores endógenos, hablamos de factores que predisponen al individuo a ser víctima de determinados hechos delictivos. Estos factores bien pueden ser internos o externos, como dije anteriormente, es a lo que se denomina factores endógenos y factores exógenos. Esta es una de las clasificaciones de los factores victimógenos. Factores endógenos serían los factores internos, los factores con los que nace el individuo y los que se mantienen a lo largo de su vida. Los factores exógenos pueden ser aquellos que están alrededor o fuera del individuo, que serían, por ejemplo, la condición socioeconómica, la ocupación, el lugar por donde se desplaza, las relaciones interpersonales. Los factores endógenos serían entonces, por ejemplo, el sexo, la edad, el color de piel, el contexto familiar, por el estilo. Por su parte, otra de las clasificaciones es factores innatos o congénitos, factores predisponentes, factores desencadenantes. Los predisponentes son aquellos que hacen referencia a las cualidades que la hacen a una persona o que predominan en una persona y que lo hacen tendiente a ser víctima de un hecho delictivo. Los desencadenantes son aquellos que se mantienen durante un cierto tiempo determinado y que desencadenan el hecho delictivo. Punto es importante hacer referencia a el iter víctima, tal cual como lo hace el derecho penal en el estudio del iter criminis, que es el recorrido que da el delincuente hasta convertirse en el autor de un hecho delictivo. En este particular sería el iter criminis. Criminis sería entonces el recorrido tanto interno como externo que llevaría la persona hasta convertirse en víctima de determinado hecho delictivo. De allí surge la relación entre la víctima y victimario. En algunas oportunidades existe una relación estrecha entre la víctima y su victimario. De allí Mendelssohn plantea el término pareja penal, que se diferencia del término pareja criminal. Pareja criminal serían aquellas personas que tienen intereses afines
intereses comunes para perpetrar un hecho delictivo, mientras que pareja penal serían aquella persona que tiene un interés diferente a la persona que se convertiría en un sujeto pasivo, es decir, víctima, victimario. La víctima no tiene ningún interés de entrar en una relación con su victimario o viceversa. De allí surgen los diferentes tipos de relaciones entre la víctima y victimario.